¿Qué sopa, mi gente? Hoy nos encontramos desde un lugar diferente, hoy cambiamos el set. Hoy nos encontramos desde el PH de San Little Michael Hills, desde la casa de nuestro compañero Check, porque hoy tenemos a un invitado especial, hoy tenemos a un invitado desde Centroamérica. Desde Centroamérica viene el chico que yo tengo a mi lado. Este chico que yo tengo a mi lado comparte crew conmigo, comparte crew con el gordo, el Check, y es uno de los exponentes más fuertes en Nicaragua. También es uno de los precursores y es una de las personas que estuvo presente en el inicio de todo lo que se gestionó en el graffiti en Centroamérica. Con ustedes, bienvenido a nuestro podcast de ¿Qué sopa? El brother Crow. ¿Qué dice mi hermanito? ¿Qué dice? Tenía que salir así, yo tapado. El brother no solamente hace graffiti, él también se dedica bastante y vive del tatú. Actualmente se encuentra en una gira, viene bajando de El Salvador, estuvo tatuando primero por Costa Rica, si no me equivoco. Sí. Estuvo primero en Costa Rica, de Costa Rica pasó a El Salvador y de El Salvador ahora lo tenemos aquí en Tengo que Panamá. regresar a El Salvador la otra semana. Sí. Lastimosamente la otra semana se nos va para El Salvador, pero él regresa, así que no se preocupen, lo tratamos demasiado bien mientras estuvo por acá, así que él va a regresar. Chill. ¿Qué es lo que dice el Crow? Qué buen intro, bro. ¿Cómo tuvo tu estadía ahora que tuviste por acá por Panamá? Estuvo bien bonito, sí. Nunca me ha pasado pues por la mente de no regresar y esta es mi quinta vez aquí en Panamá y pues siempre se recibe con el calor de la amistad y los conocidos y mis brothers, pues, como digo. Y ahora que estuviste por acá por Panamá, ¿qué tal fue el paso pues por El Salvador? Pues digamos que no estaba previsto, pues porque cuando yo tenía los planes de venir a Panamá, me salía un vuelo más favorable con una escala en El Salvador. Y había un evento por el cual me lo perdí, pero fui al cumpleaños de otro amigo, entonces que es como un mini evento, del evento era un mini evento, entonces pues cool, o sea, siempre hay algo por qué viajar y qué hacer en otros países. Y cuando ya estuve en El Salvador, pues salieron ahí unas cuantas citas, porque de hecho yo vine a Panamá a la convención de tatuaje. Y esos fueron mis planes iniciales, y lo segundo ya es pintar. Y venir aquí a pasarla con los brothers, quedarme unos días, y ya pues ahora hay que regresar. Bueno, vamos a hablar de lo que siempre hablamos, los inicios de Crow. ¿Cuáles fueron tus inicios, lo que te motivó? Tú empezaste con el graffiti, ¿no? Sí, de ¿Qué hecho. fue lo que te motivó a decir que, bueno, yo quiero hacer graffiti? ¿Qué fue lo que tú viste en ese entonces o tu influencia que te hizo coger ese camino de grafitero? La verdad es que cuando yo estoy en secundaria, digamos saliendo de la transición de primaria a secundaria, no me daba cuenta que era graffiti. En realidad yo siempre tuve pintura, marcadores, siempre tuve brocha, rodo, tiempo. Entonces siempre tuve rodo, pintura, brocha, porque mi papá es dibujante y mi papá hacía mantas publicitarias y siempre le caían trabajo, pues mi papá es un artista nato y jamás pues yo miré otra escena de eso, sí. Siempre me atrapó el dibujo, siempre dibujé, que yo recuerdo, siempre estaba rayando las paredes de mi casa. Nunca me dijeron nada. Cuando hubo el tiempo en los 90, por una razón mi papá y mi mamá se separaron y ya dejamos esa casa y mi papá se quedó ahí. Y después de eso, en secundaria ya un rebelde sin causa, saliéndome de clases, saliéndome de todos lados, pude ir viendo lo que eran pues las rayas, las firmas, porque no era graffiti en ese entonces, o sea, tenía 13 años yo cuando empecé a
a decir que qué bonito pues poner una firma con tu nombre, porque yo empecé poniendo mi nombre, que no lo voy a decir aquí, pero yo empecé poniendo mi nombre y ya Crow vino ya para en los 2000. Sí. Esos fueron mis inicios, pues. Como ¿de qué fecha podríamos estar hablando? ¿Hasta dónde tenemos que regresar? Pero Para decir que yo empecé aquí. Para así decírtelo claro, en el 98, ahí puedes poner un sonido de Jurassic Park. En 1998, yo fue la primera vez que yo miré graffiti en mi barrio. Una firma de unos locos que de repente salieron de la nada. O sea, miraba mucho a Tiff, al Doc, Chuck, y cosas que en mi barrio pues era difícil entrar. Entonces eso puede ser para en el 98. ¿Por qué era difícil entrar en el barrio? Ves que en los 90, bro, había muchos casos serios de pandillas ahí en Nicaragua. No como El Salvador, no como Honduras, pues, pero sí era serio, pues, para un nicaragüense poder ir de un barrio a otro. O sea, solo nos dividían como 2 calles y era, pues, centro de pelea. Entonces, como yo no conocía a nadie que hacía lo mismo y solo miraba que cerca de mi casa hay un cementerio, el cementerio general. Entonces, cuando yo iba al colegio, pues, yo les explicaba el otro día que yo no podía caminar más de 2 cuadras porque era un pleito fijo. Entonces, allí en ese momento fue que yo empecé a ver pintura con spray más elaborada que una firma. ¿De qué parte de Nicaragua tú eres? Yo soy de la capital. Yo nacido, criado, bendecido y ¿Qué tal fundamentado. crecer como grafitero en la capital de Nicaragua, Managua? Pues no es tan difícil porque es más difícil pintar en el Pero interior. mira, ¿por qué te lo pregunto? Cuando yo fui como en el 2002, 2004, Pero vos fuiste por al ahí. interior. Sí, pero digamos. yo pasé primero por Managua. Ajá. Y mi hermano sí tenía familia en Managua por parte de su Ajá. papá. Entonces, cuando mi hermano estaba en Managua, lo primero que le regaló el papá a mi hermano fue un cuchillo Un cuchillo, sí, una navaja. para que caminara por ahí. Una navaja, Sí, que era una lo que- navaja. una navaja De lo esa que llevaba tú guardas como- en un cuero. Sí, sí, Hay un sí. cuerito negro que tú metes la navaja y te la pones Porque aquí un en el cuchillo jean. ya es un... Ya, yo entiendo Eso fue es lo una- que el papá de mi hermano le regaló a mi hermano para que él pudiera caminar por Managua tranquilo. Ups, sí. Qué sí. feo modo, ¿verdad? Pero es más difícil, te digo yo, pintar en un pueblo o en el interior, en un departamento, como nosotros decimos, que pintar en la capital. Ya como que la gente, bueno, eso era ahora, eso era más difícil antes, porque igual te apedreaban, o sea, te seguían, te echaban a la... Lo más loco que te puede pasar ahí es que llegue un señor o algo ahí y te echa 1 o 2 vagos y te roben. O te macheteen. No te van a machetear, pues, pero te van a robar. Si ya te pones al brinco, como nosotros decimos, sí te pueden hacer algo más, como machetearte, pues, pero no, hasta donde yo sé, o sea, me siguieron con machete, pero nunca me machetearon. Me siguieron con cuchillo, pero a pedradas, sí, siempre. Pero eso era antes. Bro, es que antes el graffiti era más político, que tampoco voy a abordar ese tema. Pero en la sociedad, más que todo en el interior, que vos vieras a una persona hacer algo en una pared sin permiso, era como que voy a tener que abordar a este joven y lo voy a tener que regañar y lo voy a tener que... Y ahí iba escalando hasta que yo decía pues que es más fácil pintar en la capital que en un departamento en el interior del país. Claro. Y nos hablaste de tu papá, que tu papá fue una de Ajá. tus mayores influencias cuando tú tomaste los inicios del graffiti. Aparte de tu papá, tuviste otro familiar en tu familia que te influenciara. ¿Y de qué manera te influenció lo que hacía tu papá en ese entonces? Pues es que la influencia, o sea, es como... O sea, y también qué es arte, como que qué el tipo de don. arte, qué tipo de arte hacía tu papá. Eso también era él bastante pintaba cuadros con pinceles. Odio los pinceles, no se ofendan, por favor, puristas del arte, pero no me gustan los pinceles, ni las brochas, ni los rodos, pero a mí me encanta el spray.
Pero él siempre me daba marcador, él siempre me llevó, bueno, cuando estaba pequeño, como de antes de los 9 años, que yo recuerdo, que él ya me daba pintura, que él me daba acuarela, acrílico, y pues yo creo que por medio de él ya me vino el don, pues, porque gracias a Dios él me engendró y la otra figura que es mi mamá, que siempre estuvo para mí, que aunque nunca estaba en la casa, pero ella siempre estuvo ahí apoyando. O sea, las veces que caí preso, es como ella, la mamá siempre es la que está ahí presente, ¿me entiendes? Y otro familiar que haga arte, nadie, o sea, todo, la familia paterna y materna siempre me miraron como que, este es la oveja negra en la familia, este va a ser un vago, pero al final uno tiene que demostrar lo contrario, ¿me entiendes? Y ahora, hace 20 años atrás, ya todo el mundo, es que este brother es artista ya. Este man salió así porque es artista. Yes. Era de que, Crow, tú que eres artista, ven y fórrale el cuaderno a tu hermanita. Ven, por favor, hacerme los mapas. Bro, no. Yo cuento, porque es serio. O sea, yo en secundaria, de tercer año de secundaria, o sea, ya estaba rayando. Yo en tercer año de secundaria ya estaba full rayando. De tercer año a quinto año yo gasté un cuaderno al año. O sea, ponerle que son tercero, cuarto y quinto, en 3 años solo gasté 3 cuadernos. Un cuaderno por año en clase. Pero dibujando gasté muchísimas libretas, muchísimos cuadernos. Y no sé cómo pasé el año, te lo juro. O sea, no sé cómo pasé secundaria. Y hasta hace poco fue que yo me puse a pensar de que si yo hubiera puesto atención o más atención, porque para matemáticas era bueno, pero para español era muy malo. Entonces, lo mío era dibujar y yo pasaba el año porque un profesor X me decía, mira, en tal colegio quieren hacer un mural. Y yo, yo lo hago y me pasa. Y así pasé varias clases, te lo digo aquí, o sea, abiertamente, en televisión abierta nacional, te lo digo. Que yo para el estudio fui malo, pero para cuando me decían, haceme un mapa, o imagínate que estaba en tercer año y me daban los diplomas de los muchachos de quinto año y ponerle los 60 y pico de nombres que estaban ahí los de quinto año, porque eran varias aulas, o sea, varias secciones de quinto año, y yo poniéndole los nombres a todos y siguen en conducta cuando ni llegaba a clase. ¿Cómo fue tu desarrollo como grafitero desde tus inicios? ¿Y cómo fue que tú desarrollaste tu estilo? Bueno, como estilo no tenía como tal uno identificado. Sí que te digo que me influenció mucho Dare. Bueno, yo no tuve mucho acceso a lo que es el internet, pero tengo un tío materno que le gustaba el rap. Yo no sabía porque a él le gustaba MC Hammer, Vanilla Ice, le gustaba mucho también Criss Cross. O sea, yo me llegué a poner los pantalones al revés como Criss Cross, una vez que... Ancho y al revés. Ajá, sí, y ya esa onda fue como que yo no supe lo que era eso, pero mi tío me decía, me regalaba una camiseta, yo me acuerdo que yo tenía o sea, él trabajaba desde pequeño. Y él se compraba los mejores zapatos que estaban saliendo. Había una moda en los 90 que si vos andabas unos zapatos originales, bien bonitos, solo te preguntaba alguien por atrás, ¿cuánto calzas? Y vos, cuando vos escuchabas Quítatela, eso, cuando vos escuchabas eso era que tenías que correr o socarla ahí. Bro, yo recuerdo varias anécdotas de mi tío que el maje, o sea, por andar bien guajeado, nosotros decimos bien guajeado, andar bien elegante. ¿Sí? Eso anda bien tallado acá. Ajá, anda bien tallado. Entonces el man, yo escuchaba la música de que él ponía y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y él solo me decía, es hip hop o es rap. Te convertiste en grafitero por tu tío, chaval. Pero yo vine, no, es que
lo que yo identifico como graffiti los elementos del hip hop, yo lo vine conociendo como hasta 8 años después que yo ya rayaba. Ya cuando ya uno se va creando esa conciencia. Pero como tal yo empecé escuchando rock. O sea, yo era muy fanático al rock, digamos. Pero una transición es que era como entre la música disco que le gustaba a mi mamá y el rock que le gustaba a mi papá, el Led Zeppelin y esas. O sea, nunca habló inglés mi papá, pero él escuchaba. ¿Entiendes? Y a él le encantaba también la música. Puchica. Disco. No, es que la música disco sí. Pero él escuchaba también música. No es revolucionaria. No me acuerdo cómo le decían. Esa como poética. Que eran como estos poetas que se ponían con la guitarra. Yo sé que mi enciclopedia. A cantar en contra de ciertas cosas. Yo sé ¿cómo que se llama la enciclopedia? Trova. Ajá, la trova. Eso es lo que te estoy diciendo, como Silvio Rodríguez. Como exacto, Silvio Rodríguez exacto. Que cantaba en contra de lo que pasaba en Cuba. A mi papá lo marcó mucho la guerra de los 80, entonces, de los 70 y 80, entonces a él le escuchaba trova. Y mi abuelo paterno. Mi familia también de Nicaragua escuchaba. Y mi abuelo trova. paterno escuchaba bolero. ¿Me entendés? O sea, del bolero a la trova y a la música disco, el que yo escuchara rock y escuchara rap, era disruptivo totalmente. Ahí, o sea, el que estaba fallando a la palabra y a la Biblia era yo. ¿Me entiendes? Porque vos no puedes. O sea, creces en un hogar cristiano donde tenés una familia católica, tu mamá evangélica, se ha criado adoctrinado en el evangelio. O sea, vos no podés escuchar eso, hermano. Vos no podés. O sea, este chaval todos los domingos me querían exorcizar y toda la onda. Pero no pude contenerme ante el montón de, el chacuatol, decimos nosotros, el montón de mezclas de música. Pues había mucho salsa, bolero, pero lo que a mí me marcó fue eso, pues, el rock. Y cuando ya escuché el rap, no miento, cuando ya salió lo del underground, que era reggaetón, lo de ahora, antes era underground, Playero, DJ Nelson, The Noise. Cuando eso llegó a mis manos, yo recuerdo que agarré un cassette de eso y le dije yo, ya vengo, y lo fui a la casa, lo copié. Y de ahí, escuchando en la radio, puro esa música underground que le decían, que después se convirtió en reggaetón. Pero ya cuando ya mi tío ya me dejó marcado, no, que eso no sirve, escuchar mejor esto. Entonces ya como que ahí empecé a entender. Y la primera vez que yo vi graffiti fue en una portada de un álbum, de un CD. Para los nuevos que no sepan que es un álbum, un CD. De Limp Bizkit, el $3 Bijal. Cuando tú empezaste, ¿quiénes fueron tus compañeros o tus frenes con lo que tú puedes decir? Que bueno, yo salía con estos manes de que a pintar en ese entonces. No, la mayoría de ellos ni siguieron, como solo me agarraron la fiebre y desaparecieron. Pues cada uno tuvo su proceso. No es ni proceso, o sea, solo fue secundaria. De un año a otro, ya ellos, unos están muertos, otros están casados. Bueno, siguen muertos también porque están casados. Y tienen familia, tienen hijos, dejaron eso. Ahora es uno es doctor, el otro es abogado, el otro no sé qué. No sé. Con lo que yo empecé. ¿Con qué frenes tú empezaste a hacer, a pintar y a salir? Bro, yo siempre caminé solo. Siempre caminé solo. O sea, en mi cuadra tenía mi pelota, decimos nosotros, mis amigos. Pero en graffiti yo empecé a conocer a dos que tres que eran del mismo sector donde yo vivía. Pero no eran como que muy constantes conmigo. Háblanos de la escena como tal, por ejemplo. Si yo era otro grafitero y yo no era de tu zona, yo no era de tu barrio, yo venía de un barrio que era mi barrio, o sea, de otro barrio, sí, y quería venir a pintar en tu barrio, ¿cuáles eran las consecuencias directas o cómo eso me podía afectar a mí, que yo no era de tu barrio y quería ir a pintar tu barrio? ¿O cómo era eso en ese entonces? Pues que ¿cómo era la escena? Como pues te digo, la escena era muy poquita, porque
Bueno, ni tan poquita, porque del sector donde yo salgo, solo hay como 1, 2, 3, 4, 6 a lo mucho. 6 bajes que yo sé que llegaron a pintar a full. Pero en el otro lado de Managua, donde yo les platiqué el otro día de la universidad, el Hall of Fame, que o sea, en ese sector de Metrocentro, que es el centro de Managua, para arriba, para el oeste, perdón, para el sur y para el norte, había un montón de lugares donde yo poco a poco fui conociendo y o sea, la escena como tal no era peligrosa, o sea, vos podías llegar, siempre y cuando no llegaras con algo caro. Ya, porque los vagos de ese sector o ese barrio, fijo, te van a preguntar por qué venís. Lo pesado. Entonces vos tenías que decir, yo llego por Crow. Porque ese es otro código de barrio en Nicaragua. Las personas que se visten bien en el barrio normalmente pertenecen a la cosa o están ligados con alguna cosa. O se conocen, pues. O se conocen. Porque si vos llegas con una prenda bien cara y tenías que, o sea, sí o sí, tenías que conocer a alguien de adentro. No era como que tan marcado eso, pues como que hay un guarda de seguridad ahí. Ay, ¿quién pasa? Aquí no, ¿quién sí que? No, vos podías entrar, pero quién sabe si a vos podías salir con tus zapatos, con tu ropita. Hubieron varios amigos ahí que varias veces los bolsearon, le sacaron moneditas y eso. Pero ya con el tiempo uno se va ganando el respeto de la calle, la misma calle te está dando tu lugar y te, ok, va para donde Crow, ok, no hay falla, ese brother no lo toquen. O yo pasaba después dándole algo, o sea, si andaba con algo yo le daba algo. Pero nunca fue tan arriesgado. Pues, hubieron sectores que eran más peligrosos que mi zona y que sí, yo entraba con 2 amigos aquí a la par y nadie me tocaba, pues. Y para ser claro, pues, eso no estoy hablando que era malo, sino que también es bueno, pues, porque cuando yo empecé a pintar, me robaron solo como 3 veces, tal vez a lo mucho. Pero era un maje flaquito, pequeño, yo siempre fui pequeño, ¿entendés? Entonces yo no mido 1,68, imagínate. Hey, discúlpenos por los ruidos de fondo, no son ruidos, son adornos, porque teníamos que meterle esos adornos, porque acuérdense que hoy nos encontramos desde el distrito. Entonces si no le poníamos esos adornos no iba a sonar como si estuviéramos en el barrio, pues. Y la cosa es que se sienta que estamos en el barrio y que suene como que estamos en el barrio. Y que de pronto se vean las luces rojas y azules atrás. Por eso no son ruidos de fondo, son adornos, son adornos. Pero bueno, sí, por eso es que son los adornos, no son ruidos. Y bueno, le pedimos disculpas por si acaso es que les incomodan y así pues. No, que para ser reales hay que estar con el ambiente real. Claro, se tienen que escuchar los perros. ¡Chaval, vení para! ¡Uy! Entonces, bro, hablemos ahora de tus crew. ¿Cuál fue tu primer crew? ¿En qué crew estás ahora? ¿Qué procesos tú pasaste por todo ese tiempo de los crew y lo pretty que es estar como en un crew, pues? Ajá. No, es que, bueno, cuando uno está joven, ni cuenta te das qué es lo que es un crew, ¿me entiendes? Cuando ya vine sabiendo, ya con esos 2 locos que te digo yo, que vivían cerca de mi casa, fue como que yo les decía, fíjate que yo los identifiqué que ellos dibujaban. Pues no estudiábamos juntos, pero una vez miré a un loco que estaba haciendo algo en una pared cerca de su casa. Yo me le acerqué, bro, le digo, ¿qué vos pintás? Y sí, yo hago graffiti, porque ese brother sí tenía internet, o sea, en la esquina de la casa había un ciber internet, ¿entendés? Entonces yo para ir a internet yo tenía que ir allá a pagar media hora y miraba los bocetos y yo empezaba a copiar, ¿me entiendes? A agarrar, porque yo no ponía Crow hasta en el 2002. Cuando yo pongo Crow en el 2002, es que me doy cuenta de que es graffiti, que es un tag, de que son crew. Entonces con ese brother y con otro brother que ese me llegó a mí, porque la mamá de él conocía a mi papá, porque mi papá le hizo algo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? El de él.
Él ponía Ico y ahora pone Acor. Entonces, hay un saludo a Acor. Él con Esdru vivía como a 100 metros de mi casa, yo no sabía. Porque ese brother nunca salía, nunca asomaba la cara. Cuando ya miré, ya ellos estaban ahí metiéndole. Y también se iban al cementerio a rayar. Yo decía, ¿quiénes son estos lobos? Que no los conozco, que no sé qué. Pero sí, con ellos y con otro brother de Drew, que eran vecinos, pues ellos iniciamos un crew que que eran las siglas D y G. G de gato. O sea, DIC. Que decían diseño, imágenes en graffiti. Y con eso, pues fue mi primer crew que nosotros decidimos, con esos 3 locos de ahí de mi barrio, lo empezamos a quemar. Y después... No, gracias. Tranquilo, tío, tranquilo. Entonces, con ese brother empezamos a pintar, pero no tanto. Entonces, a mí me gustaba siempre irme al otro lado de la ciudad. A ellos nunca les gustaba salir. A mí como que yo quiero ir donde está la runga, donde hay talla, donde están los eventos. No habían eventos, pero tal vez un domingo, un sábado, un domingo se reunían en Bello Horizonte, otros se reunían en otro lado, en Los Robles. Y ahí andaba ahí un chamaquito con mi pintura en la mochila y... En ese entonces, ¿quiénes eran los que estaban pintando? MWC, FSC, BS, FSU, o sea, un saludo a todos esos crews. Para mí, los percusores FSC. Estaban los ACP, que antes no eran ACP, eran otras siglas, pero no recuerdo. O sea, imagínate que ACP era un crew de un barrio que estaba pegado al mercado oriental. O sea, vos tenés referencia al mercado oriental. Es el mercado más grande de Centroamérica que hace 20 años eso era más pequeño, ahora es súper más grande. O sea, que para cruzar todo el mercado oriental vos tenías que caminar como tus 2 horas. Sí. O sea, yo me bajaba en Eso es más grande que el Brumol, señores. Estoy bajándome en una calle y tenías que pasar todo el mercado oriental para comprar pintura. Entonces yo me bajaba en este brother, Choc, me acuerdo. Un saludo para Choc. Ese brother, cada vez que yo lo encontraba y él me llevaba así por todos los callejones. Ese brother también había un edificio abandonado en la vía así. Y el brother consiguió un permiso para llegar a pintar ahí y lo destruimos, ese edificio. O sea, es como era nuestro... Vos miraste el de Miami que pintaron, el hospital abandonado. Bueno, ese era nuestro Verita de Miami, todo pintado hasta arriba. Y recuerdo que para en el 2004 llegó un nicaragüense deportista, o sea, deportado. Y este brother yo lo conocí y él traía un crew CFK. Ese fue mi primer crew serio e internacional que yo empecé a empujar. Pues, ahí en Después Nicaragua. del DIC. Es que el DIG era de mi barrio. Entonces yo ponía DIG y CFK. Pero yo decía, o sea, si estos brothers no están pintando, si estos brothers no están haciendo nada, ¿por qué voy a estar poniendo? Entonces ahí me entró como el famoso ego de grafitero de que yo hago esto y ellos no hacen nada. Pero igual son mis amigos, cada vez que llegan nos vemos y nos topamos, nos saludamos. Pero eso fue por mí, pues, ¿me entiendes? Por lo que yo estaba viendo. Y yo me sentía bien con estos brothers que era uno nada más que estaba en Nicaragua. Y los demás ni me conocían. Y yo era como que agarré la camisa y empecé a pintar CFK por todos lados. El MTA. El MTA es más nuevo. O sea, yo soy miembro desde hace 2 años. O sea, hace como 2 años fue que a mí me agarraron. Pero ese crew no solamente es de Nicaragua. El bro Canayer. No, es que ese crew nació en Nueva York en los 70. O sea, a finales de los 70. Y también creció en Los Ángeles en los 80.
Entonces, en Nueva York había MTA y en Los Ángeles había MTA. ¿Cómo llega MTA a Nicaragua? Porque uno de los MTA, el OG de MTA, Canayer, tiene familia en Nicaragua. Entonces, él llegaba de vacaciones. Entonces, nosotros nos conocíamos mucho de ese mundo, pero se conectó con otra gente, se conectó con Beck. Entonces, ya como que empezaron a hacer la conexión. Beck fue la conexión más real ahí, más cercana. Y ya después como que se quedó pintando también Jack. Hubieron otros que también entraron y salieron, pero fue por otros temas. Pero eso ya te estoy hablando que estamos en el 2023 tal vez. O sea, yo tengo poco de estar ahí en ese club. O sea, internacional y tienen una fama pues en Los Ángeles, de Nueva York a Los Ángeles, México, Nicaragua. El año pasado invitamos a un amigo mío, bueno, amigo nuestro de Eco, de El Salvador. También hay un MTA en El Salvador y ahora los de Los Ángeles han ido como 3 veces a El Salvador a pintar MTA. O sea, para eso sirven las conexiones, ¿me entendés? Como para yo decir, bueno, voy de vacaciones a Centroamérica, ¿qué país me puedo ir? Tiki, 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 ya te ubican, ya te caen. Pero en el 2008, igual, éramos 5 brothers que siempre pintábamos todos los domingos, todos los sábados, todos los domingos. Y en el 2008 nos juntamos como 3 meses, bro. O sea, pintando a full 3 meses. O sea, éramos como un colectivo porque yo ponía la base, el otro ponía los sprays, el otro ponía esto, el otro ponía el otro. Y en una fiesta, un concierto de una telefonía, llega e invita a un amigo que se llama Sly. Sly, él andaba con un camioncito porque la hermana vendían colchones. O vendían plástico, perdón. El que vendía colchones era Draw. El Draw es otro brother también del Chacuatol. Entonces, estábamos en ese concierto y estábamos pintando. Recuerdo que la telefonía vino y contrató a Sly, contrató a otro brother. Y de Mika, estaba el que yo, estaba el Som, estaba Icon, estaba Beck y estaba yo. Entonces, pintando en ese evento, conocimos a 2 europeos, un alemán, me acuerdo, el otro no me acuerdo dónde era, pero pues fue chistoso porque los europeos andaban en su bacanal, en su hype. Y cuando nos miraron pintar, oh, graffiti, oh, qué cool, que no sé qué. Entonces ya, lo invitamos a pintar al siguiente día. Y el siguiente día bueno, empezamos un 8 de marzo y el siguiente día fuimos a pintar a la calle. Y desde ese día fue como que, bro, mira, yo ponía CFK, Beck ponía MWC. Icon, Mika y Beck también ponían ponían IMK y que yo también IMK. Los otros tenían, bro, siempre cuando terminábamos el muro era como que las piecitas así pequeñas y el montón de firmas alrededor de todos los crews. Y nosotros decíamos, no, Fred, se miran feo eso. Entonces decidimos crear como un colectivo. Y para darle un poquito de sazón, pues, que sea una palabra de nosotros. Chacuatol. Entonces de ahí salió el Chacuatol. Chacuas es lo mismo que Chacuatol. Chacua, nosotros lo abreviamos a Chacuas porque Chacuatol son 9 letras. Igual Chacuas son como 6 letras. ¿Me entiendes? A la hora de hacer un bombing, yo que me tiraba, o sea, tardábamos mucho tiempo para poner Chacuatol en todo. Una bomba, entonces esa era loco, pues, porque tenía que darle una letra a cada uno y uno tenía que hacer una letra, ¿me entiendes? Entonces siempre se miraban como raros. Entonces Chacua lo adaptamos a eso, pero era un colectivo. Primero nosotros éramos un colectivo, como que, ok, si vos querés pintar con nosotros, tenés que entrar y aportar algo.
para eso se trata, pues de eso se trataba el colectivo. Y nos encantó a nosotros y que comenzamos a puchar. O sea, yo me encargué de buscar eso. O sea, quemar el nombre en las calles. Después me siguieron los demás y pues como siempre, cada quien agarra su camino, pero yo siempre seguía como que, vos sabés, el típico meme, hay que levantar el crew, hay que levantar el crew. Entonces yo siempre seguía como que, bro, metámosle. Igual llegaban gente extranjera, todos conocían solo a Chuck, Dorian Serpa, y Dorian siempre nos llamaba a nosotros. Hey, tienen pintura, es que viene fulano tal día, viene sultano tal día, viene de Nueva York, viene fulano de tal, viene... Sí, dale, déjalo que se vengan. Logró de la DBS. Pero la DBS ya viene después. Ya la DBS viene cuando... Igual en los parties de breakdance, en el Parque Palestina, que le decíamos Los Robles, ahí se hacían los cyphers. Todos los domingos, bueno, los últimos domingos de cada mes se hacían los cyphers. Entonces, yo me acuerdo que Homie, me acuerdo que conocí a Zoe, me acuerdo que conocí a un montón de gente. Bueno, Lazy no era DBS, pero Lazy era FSU, era Cash, y había un montón de gente que, fanáticos al hip hop, que se llegaban a ese parque. Yo no los conocía, bueno, los conocía llegando ahí, pero ya este maje de Homie y Zoe y no me acuerdo quiénes más, siempre había sus grupitos así dispersados. Entonces yo dije, bueno, y se pintaban unos muros, bueno, solo había un muro, pero estaba alejado del cypher. Entonces yo vine y con otros brothers conseguimos unas láminas de plywood, y se comenzó a pintar ahí. Pues no era como que nada serio, y cuando ya miré ya estaban montando un crew, pero habían personajes que no les gustaba nuestra filosofía de Chacuatol. Porque Chacuatol no se identificaba con hip hop, porque se escuchaba muy vulgar, que por algo que no era hip hop, que hip hop era de Estados Unidos. Entonces, pues una cosa llevó a la otra, después vinieron las discusiones, después se formaron ahí unos dramas todos feos. Pero nosotros seguimos con el proyecto, pues adelante. Igual la DBS, nosotros, bueno, yo en lo personal siempre conviví con los más indirectamente, porque todo el mundo llegaba, todo el mundo se conocía, todo el mundo participaba. Entonces ellos también llegaban donde este brother que te digo yo que llegó de Los Ángeles, Tesc, llegaban a la casa de él, llegaban y pues ahí se hacían su fiestecita y también pintaban con él, y yo salía con ellos, pues igual. Gente, cuando se habla de graffiti centroamericano, hay un documental, por así decirlo, como que reúne por medio de archivos, por medio de muchos documentos, y narra sobre cómo se gestionó la historia del graffiti en Centroamérica. Este documental se llama Tlacuilos y es de la producción de unos panas ticos, aquí mismito de Costa Rica. Si quieren pueden ir a buscarlo, creo que está en la página. ¿Cómo es que se llama la página? Tlacuilos también. Los Tlacuilos. En Facebook. Y básicamente Tlacuilos habla de la historia de cómo emigró el graffiti y la cultura del hip hop de Los Ángeles, de los Estados Unidos, hacia Centroamérica, y cómo influenció y cómo vino y se quedó aquí ahora en nuestra región. ¿Qué tú sabes y qué tú nos puedes hablar de Tlacuilos? Porque bueno, creo que hasta tú puedes saber y decir mucho más de lo que yo podría decir. De hecho, el Tlacuilo, como ya le pusieron último mi amigo Federico Gafeto de Costa Rica, un saludo para él. Ripe Gafeto. Él empezó como grabando a la escena de skate de Costa Rica. Más o menos como por qué año. Bro, yo no tengo fecha exacta, pero yo recuerdo las pláticas que yo me daba con Gafeto, que él dice, pues él también habla de eso. Hay varias entrevistas donde él dice lo mismo,
de que este brother no conocía nada de graffiti, o sea, no conocía de skate, conocía de rock, conocía de rap, pero nunca conocía de graffiti. Fue cuando ya él se fue acercando un poco a esos spots en Costa Rica donde se patinaban underground, porque era una escena underground. Entonces este brother comenzó a documentar y a videodocumentar, porque ese brother es fanático a la música y es fanático a las cámaras y a los audiovisuales. Entonces ese brother, bro, yo recuerdo que en el 2006 yo lo conocí a él. Bueno, conocí a Mush de Costa Rica también. Ese bro nos habló, porque llegó allá con Dorian y nos habló de Gafeto. Entonces ya pues, empezamos como que a ver un poco más de la escena de Costa Rica. Ya para en el 2007 ellos llegan a grabar a Nicaragua. Ellos llegan con su camarita, con su trípode. Entonces, y ahí se acercó buena banda, pues, porque iban subiendo, porque había festivales en Guatemala para el 2006. También tuvieron por acá, por Panamá. Sí, no, de hecho con Caso lo conocí ya para el 2010. O sea, ya cuando nosotros nos dábamos cuenta de que en Panamá también tenía la escena, había una escena de graffiti fuerte, pues digamos que era, cuando yo hablo de escena, es como que panameño, no extranjero, porque o sea, nosotros adquirimos el conocimiento de graffiti por los extranjeros, ¿verdad? Por las revistas, por videos. Es como la plataforma de graffiti en Panamá. Ajá, como que sí, ok, en Panamá se está haciendo por panameños, o sea, ya está la escena, ya estaba como que ya hacían ruido. Entonces Caso siempre, o sea, Caso, Mush, yo siento que soy como la segunda generación con ellos, pues, porque la primera generación es Dorian Serpa, el Fly, el Dog, el Tiff, Cayer en Costa Rica. Cayer es un tico que vive en Estados Unidos y él fue uno de los pioneros, por así decirlo, que en sus vacaciones iba a Costa Rica y llevaba a otros amigos de él y siempre hacían sus pintas. Entonces yo recuerdo que Gafeto nos platicaba eso, que él empezó grabando a los skaters y una cosa lo llevó a la otra. Cuando ya miró, Mush también estaba empezando. Los otros nombres de los otros que empezaron se me va. Pero sí, yo los conocí. Brother, si se me escapan los nombres, discúlpenme, pero les mando un saludo. Ustedes saben quiénes son los que comenzaron en Costa Rica. Y cuando llegó a Nicaragua fue como que ellos empezaron con el tico estilo. Porque Dorian Serpa empezó con su Nica Style. Siempre con la onda en inglés, pero ellos lo querían como que amoldar a su esencia de Costa Rica. Y ellos tienen un estilo bien marcado, bien, ¿cómo te digo yo? Definido. Bien definido y diferente al resto de toda Centroamérica. O sea, por lo menos yo estoy influenciado por Los Ángeles. ¿Entendés? Hay otros que están influenciados por Nueva York, hay otros que están influenciados por Atlanta, por así decirlo. Pero si tú ves, ahí vamos a poner fotos de las piezas de Mush y todos los psicodélicos que el brother explota. O sea, antes eran más crudo el graffiti de él, pero ahora es como más estético, más artístico. Entonces, para en esos tiempos, imagínate, 2006, 2007, 2010, 2012, comienzan. La primera vez que yo fui a Guatemala a un evento de Revolución, un saludo para Sonar allá. Sonar es un DJ, grafitero, MC de Guatemala, o sea que él era uno de los que organizaba el evento Revolución Hip Hop. Y para esos años, cuando ya viajé yo a Guatemala, fue como que si ya se fue el balde, bro, que se vaya el mecate y me voy con todo y para adentro. Ahí sí me perdieron, o sea, yo solo quería saber que quería respirar, comer, vivir graffiti nada más, porque miré que en Guatemala era una onda bien alegre. Era. Entonces, estos majes dicen, bueno, Gafeto dijo, bueno, vamos, ya que tengo, o sea, bro, si yo te cuento que tenían 3 cajones así llenos de cassette, de videograbación, o sea, es poco. Ese brother tenía
Bro, tenía como una red, o sea, ellos quitaron Para una... que vean, muchachos, lo importante de documentar. Cuando tú estás documentando, tú no sabes si tú estás documentando Una historia. o solamente estás teniendo un registro. En cualquiera de los dos casos, siempre vas a salir ganando. Igual, Y es muy importante documentar todo lo que está pasando. ese en la brother escena. cuando conoció a Dorian, fue como que se le prendió la visión. Porque habíamos visto documentales de Star Wars de 1984, que es el primer documental de graffiti oficial. Pues. Lo pueden googlear, Star Wars, o sea, en el 1984, donde sale Sin, donde se bautiza Sin como el Godfather del graffiti. Pero, bro, antes de Sin habían otros más, o sea, habían otros pintando. Entonces, cuando Gafeto conoce a Dorian, y cuando Dorian le enseñó como 7 álbumes de fotos, porque Dorian también era fanático a la fotografía, entonces Dorian tenía el registro más grande que yo había visto en fotografías de graffiti centroamericano era de Dorian. O sea, vos llegabas, o sea, no podías llegar a la casa de Dorian sin el permiso de él, pero llegabas a su estudio de tatuaje, igual anunciando primero que vos podías, que se podía llegar, porque si ese brother estaba ocupado, ese más no te volteaba ni a ver, porque ese más era, ¿me entendés? No podía estar en 3 cosas a la vez, ese más es bien indisciplinado en eso. Y cuando Gafeto ya conocía a Dorian, entonces como que Gafeto ya tenía muchos registros, videograbaciones de gente patinando, de gente pintando, y comenzó la tarea. Placa, empezó a viajar, autosugestionado, todo, o sea, no había ningún patrocinio como ahora, pues, que uno le escribe una marca, hey, mira, quiero hacer esto, ¿me entendés? Y pues está bien, pero en ese entonces se le da el respeto a Gafeto porque ese brother llegó hasta México, bro. O sea, pasó por Guatemala, se tiraron para México, ya para México nosotros no podemos llegar. No, pero... y yo creo que Gafeto también hizo algo que más nadie hizo. Sí. O sea, tomarse esa tarea de ir escena por escena, país por país, Es que conocer, mira, conocer a los percusores del graffiti en su país y conocer a los percusores de graffiti en cada país de Centroamérica. Y no solo eso, Gafeto también fue un punto de referencia. Muchos grafiteros se conocen por medio de Gafeto. Exacto, porque él fue como, o sea, Dorian Serpa fue el embajador. Dorian Serpa fue el primer nicaragüense que empezó a viajar por toda Centroamérica solo para pintar. Solo para pintar. Y Gafeto viajó por toda Centroamérica solo para documentarse. O sea, solo para que quede el registro. Y ojo, ese documental, imagínate, tenía más de 10 años y volvió a Nicaragua el brother. O sea, nos grabó en el 2006, 2007. Bueno, porque estaba esa, para mí la golden era del graffiti en Nicaragua es 2005, 2006, 2007. Ya después del 2007 explotó así como que todo el mundo quería ser grafitero ahí, todo el mundo quería pintar. Y nosotros nos dedicamos a viajar. Pues yo digo nosotros porque también yo en el 2008, 2006 que fui a Guatemala, 2007 me fui a Honduras a un evento, bueno, a El Salvador también, para eventos de B-Boys. O sea, no eran eventos de graffiti, eran eventos de B-Boys que decían, bueno, llamemos a un par de grafiteros. Y entonces uno conoce al otro, el otro lo llama, y cuando ya miraron se convirtió en un evento internacional, porque yo escuchaba, oh, yo quiero ir ahí. Claro. Entonces ya cuando empiezo a viajar fue como que empiezo a conocer varias escenas, o sea, loco, estar reunido con Enciclopedia, con todo el crew de Séptima Raza en Guatemala, yo me sentí como que, o sea, somos como voy yo, normal, de carne y hueso, y ya. Cuando los 10 años después voy viendo toda la explosión del hip hop venezolano, así como que, bro, yo tengo una foto con este loco. Me fui a ver a la computadora, a mirar el Facebook, bro, si yo tengo una foto con este man, y éramos, o sea, súper relajados eso, brother, y eso fue lo más bonito que yo pude conocer por medio del graffiti. Hablamos de tu camino por el graffiti. ¿Cómo ese camino de grafitero
te llevó a lo que hoy en día tú te dedicas, al tatú? ¿Y qué tanto influye el graffiti que tú desarrollaste, tu estilo, en lo que hoy en día tú haces como tatú? ¿Y qué tanto el tatú influenció en lo que ya tú hacías en el graffiti? Man, esa es una pregunta bien loca porque yo no quería tatuar. Yo la verdad que desde el 2014 para acá es que yo me profesionalicé. Porque viajando, pintando, recibí cursos. O sea, recuerdo que mi mamá nos dejaba al cuidado de una señora, que es la mamá de Carlos Llanes. Carlos Llanes, un saludo para allá en Nicaragua. Carlos Llanes es uno de los pioneros, por así decirlo, del tatuaje, de la escena del tatuaje en Nicaragua. Dorian también se hizo tatuador, ¿me entiendes? Choc. Y yo no quería ser tatuador. Yo viajando por El Salvador también me encontraba con gente que a mí me encantaba hacer calaveras. Me decían, haceme una calavera, me la quiero tatuar, haceme un nombre. Porque a mí me encanta hacer lettering, o sea, cursiva. O sea, gracias a mi mamá que me enseñó lo que es las letras de carta, la letra cursiva, todo eso. Pero yo me quería ganar la vida pintando. O sea, que tu mamá te enseñó caligrafía. Sí, sí, mi mamá tiene la mejor caligrafía de toda la familia. Así brutal, así te lo digo. Brutal. Y cuando a mí me comienza a llamar la atención el graffiti, y que me comienza a llamar la atención que viajando se conoce más y te vas documentando mejor, porque no hay mejor escuela que la calle y la vivida. Porque hay unos logos que cuentan sus historias no vividas, ¿me entiendes? Como que es la más casual. Pero a mí me gustó ese feeling y no sé por qué, bro, a mí me encanta viajar, a mí me encanta irme en un bus, me duermo, me levanto y ahí voy. Bueno, ahora no tanto porque ahora me gusta más en avión. Pero sí, el graffiti a mí me llevó a salir de mi barrio, me ayudó a salir de mi país. Pero estando fuera del país fue que donde yo miré estudios de tatuajes más profesionalizados. Yo dije, wow, esto lo quiero ir a hacer yo allá. Ya habían dos estudios de tatuaje, el de AK-47, que es de Dorian Serpa, y uno que se llamaba Subculture, y otro brother, que ahí trabajaba el Doc también. Y trabajaba Carlos Llanes también. Cuando yo miro eso, fue como que, bueno, voy a llegar a tatuar a mis brothers, pues, ¿me entiendes? Los del colegio. Pero no fue hasta el 2014 que ya dije yo, bueno, ni modo, o sea, tengo que buscar cómo patrocinar mis viajes. No tenía dinero ni nada, empecé con tres amigos. Y eso fue lo que me abrió paso, pues, porque yo me di cuenta que en el mundo del tatuaje no solo eran dibujitos, también habían letras. Y eran muy pocos los que hacían letras. Entonces a mí como que me fue atrapando eso. Cuando ya llegué a Costa Rica, yo recuerdo que Mush me invitó y me hospedé en la casa de él. Y yo me fui solito, bro, a preguntar a la UCR que si habían, ahí se hacen seminarios son talleres, pues, son para manipulación de alimentos, manipulación de objetos cortopunzantes y la asepsia, la antisepsia y toda esa onda. Entonces a mí me gustó, me fui metiendo más al suave. Ya en el 2015, mi primera convención en Costa Rica, 2016 Guatemala, 2017 Guatemala, Costa Rica, y siempre me la pasé así, bro, donde yo miraba que había un evento de tatuaje y yo ahorrando con apoyo. A veces, puchica, yo ni comía y en la casa de mi mamá siempre hay comida y tocando la puerta y bueno, aquí vine. Entonces llegaba de paracaidista. O sea, me pasaron muy buenas cosas como me pasaron muchas malas, pero solo el graffiti, bro, me tiene aquí. O sea, no es ni el arte, porque muchos dicen, que el arte, el muralismo. No, bro, el graffiti. Yo no le echo la culpa al arte.
yo le echo la culpa al graffiti, porque el graffiti me llevó no sé si la palabra es trascender, pero me llevó a otros lugares donde yo no conocía. Y te digo, viajar por toda Centroamérica es el mejor privilegio que yo tengo de mi vida, pues así. Tu experiencia por Costa Rica y tu experiencia por El Salvador. Ya para ir cerrando ya. Bien, bien, o sea, a mí, yo recuerdo la primera vez que yo fui, igual te digo, un chamaquito, delgado, conociendo a Mush, que también, que Mush y yo creo que andamos midiendo igual de estatura. Conocer a Mush y a Negus y varios brothers de ahí, o sea, te das cuenta de que la escena de graffiti en Costa Rica era muy bonita, pero no estaba lleno de piezas, no habían piezas. Era más bombing, y a mí me gustaba hacer más piezas. O sea, ya para en el 2008 yo dejé de hacer bombing por meterme a hacer letras, ya piezas más elaboradas. No recuerdo cómo fue la transición, pero fue un día que ya estoy aburrido de hacer bombing. O sea, bombing hasta llegas a un tiempo que vos solo, o sea, tenés que voltear a ver para ver si alguien viene y ya tiraste tu bomba. Pero en Costa Rica estaba muy, o sea, Costa Rica era el tiempo del bombing. Y recuerdo cuando yo dije, bueno, vamos a ir a bombear ahí, a las vías del tren, nos fuimos, un lugar seguro. Cuando ya terminé, yo le dije, y los otros brothers seguían. Y yo me fui más para allá, y más para allá. Y después muy solo se puso a reír y me quedó viendo. Se fijan, así se hace, y se quita por una... O sea, bro, si yo voy a un lugar, así lo digo yo, es para destruirlo. Así era mi pensamiento antes. O sea, yo llego a Costa Rica Destroy, es para full pintar. destroy. Sí, ese era mi pensamiento antes. Ahora no, ahora soy más relajado, ahora tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a gastar, qué voy a comer, ¿me entiendes? Antes me valía. Pero sí fue una escena muy bonita que yo dije, puchica, esto, brother, ¿cómo hacen? Pues, porque Costa Rica es bien frío. Yo vengo de un lugar cálido. O sea, yo estaba a mediodía enchaquetado, o sea, así con una chaqueta para el frío. Y todo el mundo andaba en suéter, como dicen ustedes, así en camiseta. Y eso era yo, pues. O sea. Y la verdad que la cultura del hip hop fue creciendo muy rápido en Costa Rica. Que bro, eran si 2 veces al año iba yo a Costa Rica es poco. O sea, llegué hasta irme yo viví 4 años en Costa Rica, pero no era como si yo me hubiera ido a vivir a Costa Rica desde el 2008, así, digamos que ya ni estuviera en Costa Rica, yo creo que estuviera en Europa o en otro lado, no sé, porque todo el mundo era muy fácil, bro, llegar a Costa Rica y pintar y conocer a los demás, eventos tras eventos. Cuando ya llegué a Nicaragua, yo dije, eso lo quiero yo también hacer allá, porque también los primeros eventos de graffiti fueron en Guatemala y Costa Rica. Nicaragua no tenía. Para el 2006. Después ya llegando, después del 2006, 2007, 2008, 2009, se empezaron a hacer eventos, se empezaron a hacer cypher, eventos para graffiti, que antes no habían, antes solo eran eventos para b-boy. Entonces, sí, bro, la escena de Costa Rica era muy brutal. Siempre nos decían y nos trataban, bueno, siempre me trataban a mí con respeto bueno, este bro viene de Nicaragua, en Nicaragua son muy duros para hacer esto, pues. Entonces, la escena de nosotros no se quedaba atrás, nunca fue como algo de que, digamos, nunca nos menospreciaron. Tal vez se quedaron viendo a ese chavalito flaquito porque solo Dorian conocía, ¿entendés? Al Zimmer también. O sea, el Zimmer era más gordito y el Zimmer era el que más a Costa Rica viajaba. Y yo me quedaba como que yo dije, yo quiero hacer eso. Yo también puedo hacer eso. Entonces yo me montaba mi mochilita de ropa y ya le decía a mi mamá, estoy en Costa Rica.
ahí llego. No, este chaval, tal vez me perdía unas 2 semanas. Y yo, no, es que estoy en Costa Rica, no, es que estoy en tal lado. Entonces mi mamá siempre fue como que muy abierta a eso y gracias a eso pues yo conocí mucha gente ahí de Costa Rica y en todos lados. Ahí yo creo que fue la primera vez que conocí a Caso, que Caso y Mush, o sea, se congeniaron esos dos locos. Yo creo que cada vez que se juntan es una competencia, como que quién pinta más que quién. Y cuando ya, de hecho, Caso me empezó a mostrar fotos de su crew, del GRK, en un suéter de ellos. De hecho, esos brothers, o sea, ver a Sinles en el 2000, yo conozco a Sinles en el 2012, imagínate, cuando ellos viajando para acá, bueno, para acá, digo yo, para Nicaragua, ellos llegaron también, y fuimos a un evento en El Salvador también, y nada, bro, eso es, o sea... Bueno, ya para ir cerrando, mi gente, ¿algún saludo que quieras mandar, algún respect que quieras mandarle a alguien, algo que quieras decir antes de irnos? No, que no se droguen. No, que todo, bórralo. Eso va para los cortes comerciales. Bueno, lo único que, pues que no dejen morir la escena, más que todo. Siento que aquí en Panamá ahorita hay como que un cambio de lo que yo pude observar hace 5 años atrás, que cuando fue que yo vine. Y antes se pintaba más seguido, ahora como que lo siento como que muchos de los que están en la escena se profesionalizaron y se quedaron ahí, pues. O sea, hay un refrán que dice, hazte famoso y échate a dormir. No puedes hacer así, o sea, hay que sacar más eventos, hay que sacar más ideas, o sea, no quedarte, porque yo no me quedé en las letras, ahora estoy experimentando hacer otras cosas como cartoons, o sea, caracteres, me estoy metiendo un poco al realismo, ahí voy como que me está gustando, pero no solo me enfrasco en las letras, también quiero hacer como para exigirme yo mismo, para competir conmigo mismo, hago eso, pues, y nada, un saludo para la escena nacional panameña, un saludo para la escena nacional de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, pues, son las escenas que yo he visto. O sea, yo he ido hasta Chile, he pintado con Fisek de Chile, ya que lo conocí en Costa Rica y él fue como que, bro, venite para el Meeting of Style de Chile, yo, mándame el contacto. Mira, el graffiti me llevó hasta Chile, o sea, y si me hubiera picado la cabeza y me tiro por Argentina y me tiro, pero bro, es lo que te digo, cuando ya uno tiene 10, más de 15 años y ya estás trabajando en tu carrera profesional como tatuador, ya tenés una carrera profesional, digamos así, como de grafitero, o sea, tenía que levantar una cosa y dejar la otra como en reset. Pero siempre la oportunidad, bro, cada vez que yo vengo a Panamá me encanta pintar, me encanta que mis brothers me reciban, mis brothers del DBS, los panas que conozco, bro. Yo con este maje de check me he ido a unos lugares como que solo así me quedan, ¿qué haces aquí? ¿Me entendés? Eso es lo bonito que te sepan reconocer, que te discriminen. Que te discriminen, que te señalen. Bro, qué pena eso, pero bueno. Bueno, que todo gente, siempre pasa, ¿me entiendes? Bueno, mi gente, un gusto. Gracias por otro capítulo más. Un Aquí gusto. estamos de nuevo con ustedes. Seguimos documentando la escena. Seguimos trayéndole artistas under de la escena del arte de Panamá. Podemos hacer un segundo capítulo. Esta vez desde Nicaragua. Y nada, gracias desde acá, desde el distrito, desde el Detroit, San desde Little Michael Hills. Otra vez con ustedes. ¡Qué sopa, manito!